membranas ovulares también, ¿no? Entonces, todo lo que no está dentro de este concepto se llamará parto distóxico o parto obstruido. Entonces, el parto distóxico se va a deber a los 3 tipos que hemos visto, ¿no? O sea, todo lo que está presente en el parto. O sea, si hay una falla de motor, será una distocia mecánica, dinámica. Si es una falla de continente, entonces estamos hablando de la pelvis. Y si es una falla de contenido, fetal, ¿no? Fetal y sus membranas ovulares, ¿no? Bien. Ahora, el parto puede ser prolongado o precipitado, ¿no? Prolongado o precipitado. Prolongado cuando, por ejemplo, cuando hay nos va a producir estas complicaciones: deshidratación, infección, y con eso coriomionitis, endometritis, acidosis fetal, sufrimiento fetal, atonía uterina. Y el parto precipitado pues nos puede llevar a otras complicaciones como son la embolia del líquido amniótico, un trauma cervical o síndrome de distrés respiratorio en el feto de tipo 2. Entonces, ¿cuándo vamos a decir un parto precipitado? Cuando en las nulíparas la velocidad, ¿no?, va a ser más de 5 centímetros por hora, va a avanzar más de 5 centímetros por hora y más de 10 centímetros en una hora, ¿no?, por hora. Entonces, a eso vamos, o sea, en menos de una hora una multípara ya está dando parto, ¿no? A eso vamos a llamar parto precipitado. Entonces, todo esto es parto distóxico. Bien, entonces vamos a empezar con la primera parte, las distocias mecánicas, ¿no? Las distocias dinámicas. Esto es cuando hay una falla del motor. Entonces vamos a tener 4 tipos. Cuando la falla está a nivel del tono uterino, o sea, aquí hay una falla de la dinámica uterina, vamos a tener 2 tipos: hipodinamia o hiperdinamia. Hipodinamia por hipotonía, ¿no? Por hipotonía, cuando el tono uterino está a menos de 8 milímetros de mercurio. Y en la hiperdinamia, cuando el tono está a más de 12 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay una hipodinamia primaria, ¿no? Cuando desde el inicio hay una falla de oxitocina, ¿no? No tenemos una buena oxitocina. La secundaria es la más frecuente. ¿Por qué? Porque es por agotamiento. Por agotamiento, el motor se cansa y por lo tanto no va a avanzar adecuadamente el trabajo de parto, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Oxitocina. El tratamiento será entonces oxitocina, ¿no? El tratamiento es oxitocina. ¿Por qué? Porque porque no hay una buena, no hay un buen motor, pues, ¿no? En la hiperdinamia, en cambio, cuando el tono está más de 12 milímetros de mercurio, esta nos va a llevar a complicaciones como desprendimiento prematuro de placenta. No le da una buena irrigación al útero. Entonces, como no le va a dar una buena irrigación, no va a llegar buena irrigación al feto, ¿no? Y por lo tanto, el feto, ¿qué nos va a hacer? Sufrimiento fetal agudo. Aquel tratamiento, entonces, ¿qué hay que hacer? Tocólisis, ¿no? Tocólisis para disminuir la dinámica uterina. Cuando el problema es por la intensidad, vamos a decir hiposistolia, ¿no? Cuando es menos de 20, hipersistolia más de 50. Cuando hay una alteración de la frecuencia, bradisistolia, menos de 2 contracciones por 10 minutos, y taquisistolia, más de 5 contracciones en 10 minutos. Cuando es por una falla de la coordinación, a eso se llama disdinamia. Habíamos hablado cómo es que la gradiente de concentración, la triple gradiente de concentración se forma, ¿no? Entonces, cuando hay una incoordinación de esto, se llama disdinamia. Hay una inversión de esta triple gradiente, ¿no? No hay una buena coordinación. Entonces, eso se llamará disdinamia. Entonces, vamos a tener estas distocias mecánicas. ¿Cuál será el tratamiento entonces aquí? O bien oxitocina o bien tocólisis.
¿no? Para disminuir las contracciones si es que son muy hiperdinámicas, si hay una gran hipersistolia. Y en caso de que veamos este riesgo, principalmente de sufrimiento fetal agudo, pues será una cesárea de emergencia, ¿no? Una cesárea de emergencia. Entonces, es más difícil manejar, pues, esta hiperdinamia, ¿no? Porque, miren, nos puede llevar a desprendimiento prematuro y presente y sufrimiento fetal agudo, muerte fetal inmediata. Entonces, esto, si no se logra hacer una buena autocólisis, se debe decidir inmediatamente cesárea, ¿no? Cesárea. Ahora vemos el contenido, las histocias pélvicas. Entonces aquí vamos a ver cómo está el canal del parto, ¿no? Entonces hemos visto cuando es una pelvis ginecoide, ¿no? Cuando es una pelvis ginecoide y en qué casos nosotros tenemos que hacer la cesárea. Entonces tenemos que saber distinguir cuándo vamos a decir una pelvis estrecha, cuando hay un problema del canal óseo, ¿no? Entonces, una pelvis estrecha, para eso tenemos que medir bien nuestros ángulos, saber bien los diámetros de la pelvis, ¿no? Y hacer un buen examen a través del tacto vaginal. Entonces, ¿cuándo vamos a decir una pelvis estrecha a nivel superior? Cuando el conjugado diagonal es menos de 11.5 centímetros o el conjugado obstétrico menos de 10. Si la pelvis estrecha, si la pelvis en la pelvis media, ¿no? El biciático nos va a medir menos de 9 centímetros, será pues pelvis estrecha. Y si a nivel del canal inferior, ¿no? El bisquiático va a ser menos de 8 centímetros, también será una pelvis estrecha, ¿no? Entonces, toda pelvis estrecha, pues definitivamente esto tiene que entrar a cesárea, ¿bien? Cesárea. Eso es en el canal óseo. ¿Y qué pasa en el canal blando? Cuando vamos a tener problemas como, por ejemplo, miomas, la presencia de miomas, pero no todo mioma. Cuando ese mioma está a nivel del cérvix, ¿no? O está en el cuerpo anteroinferior, nos va a producir obstrucción del canal del parto. Por lo tanto, es indicación de cesárea, ¿no? Va a obstruir el canal del parto y encima nos va a producir gran sangrado, pues estos miomas. La presencia de tabiques vaginales. Tabiques vaginales. Entonces también tiene que entrar por cesárea. Eso no va a salir así fácil. El antecedente de miomectomía. ¿Por qué? Porque esto puede producirnos ruptura uterina, ¿no? Ruptura uterina. El antecedente de miomectomía. Entonces esas son las complicaciones que nos pueden producir ruptura uterina. Y cuando hay mucha cantidad de miomas en todo el útero, nos puede producir restricción de crecimiento intrauterino, no le deja crecer al feto o incluso puede estar deformado. La presencia de miomas. Entonces, por eso, cuando una mujer se embaraza, es bueno planificar, hacerse un examen antes, ¿no? Para evitar estas complicaciones. Del contenido. En las distocias del contenido, pues estamos hablando acá ya del móvil. En el móvil vamos a tener, pues, condiciones fetales y condiciones ovulares. Dentro de las condiciones ovulares, vamos a empezar, que son las más rápidas, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, problemas del cordón umbilical. Vamos a tener entonces distocias de cordón umbilical, distocias por el líquido amniótico y distocias por placenta. Y entonces vamos a empezar por el cordón umbilical. Cuando tenemos un cordón umbilical, un cordón umbilical largo, por ejemplo, ¿no? ¿A qué nos va a llevar? A que el bebito pueda ser circular de cordón a nivel del cuello, ¿no? Pero eso no necesariamente significa que va a ir a cesárea. Pueden salir con una vuelta o dos vueltas, pero todo va a depender de que el bebito no haga sufrimiento fetal, ¿no? Porque le esté ahorcando el cordón. Entonces, para eso, que eso sucede, no sucede durante el parto, ¿no? O perdón, durante el embarazo, sino más bien durante el parto. Por las contracciones uterinas, obviamente, va a jalar al bebito. Entonces, por eso estas pacientes se tienen que diagnosticar y tienen que
hacer un trabajo de parto que esté dirigido, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que estemos haciendo un monitoreo con el NST, con el test no estresante, un monitoreo constante durante todo el embarazo, durante todo el parto, ¿no? Para que pueda salir sin ningún problema. ¿Qué otros problemas vamos a tener? Nudos. Por ejemplo, acá como en esta imagen, nudos reales, ¿no? Estos son nudos reales del cordón. Pueden haber también la presencia de nudos falsos. A propósito, en el grupo de rotación hemos visto estos nudos pueden matar al feto, ¿no? Hemos visto un aborto, claro que ese feto era un feto en la rotación hace 2 semanas, creo que con sus compañeros hemos visto, 3 semanas, un poco más. Hemos visto un aborto de un feto con múltiples malformaciones congénitas y pues casualmente también tenía un nudo en el cordón umbilical, ¿no? Nudo en el cordón umbilical y eso probablemente lo ha terminado también matando, ¿no? Pero aparte tenía malformaciones congénitas, ¿no? Entonces miren, estos nudos reales pueden presentarse, sobre todo cuando son cordones umbilicales largos, ¿no? Ahora, hay falsos nudos también, ¿no? Que es simplemente es un plegamiento de la gelatina de Wharton, ¿no? Se plega, pero no es un nudo verdadero. Bueno, con ese no va a haber problema, ¿no? Luego, el nivel de inserción del cordón umbilical. Por el nivel de inserción también podemos tener distocias, claro que sí. Por ejemplo, en el caso de un falocele, ¿no? En este caso, en el caso de la onfalocele, los elementos intestinales están por fuera de la cavidad abdominal. Y a diferencia en el feto, ¿no? Ahí está incluido el cordón umbilical. O la gastrosquisis. La gastrosquisis, bueno, en este caso no involucra el cordón umbilical, serían paraumbilicales. Pero en este caso la diferencia entre onfalocele y gastrosquisis, bueno, imagino que eso ya lo han visto en neonatología, pero bueno. Todos los elementos intestinales están fuera de la cavidad abdominal, pero en este caso es por un déficit de la pared umbilical. Problemas de inserción del cordón umbilical en la placenta, ¿no? Normalmente el cordón umbilical, como ven acá, el cordón umbilical, están ahí las dos arterias y una vena y van acompañadas por la gelatina de Wharton, ¿no? Por la gelatina de Wharton en todo su recorrido hasta la inserción en la placenta. Pero en la inserción velamentosa, ¿qué es lo que pasa? No se acompaña, miren acá, esos vasos en el cordón umbilical no se acompañan, aquí está con la flechita justo, miren, no se acompaña de la gelatina de Wharton, entonces están separados, miren, está por separado en la inserción en la placenta. No hay gelatina de Wharton, está desprotegido. Entonces, los vasos, no hay gelatina de Wharton y los vasos se plegan así sin nada, ¿no? en la placenta. A esto se llama, a esto se llama vasa previa. ¿Por qué? Porque cuando se ve también en la ecografía es como si fuera una vela del barco, ¿no? Vela del barco. Y el problema sería cuando esto se presenta delante del cordón, delante de la presentación, y de casualidad nosotros hacemos amniorexis, o sea, ¿qué significa? Rompemos las bolsas, entonces ahí por presión se rompe, esto se puede llegar a romper, estos vasos, y el bebito se muere en cuestión de segundos, ¿no? Entonces esto, en cuestión de minutos, por eso antes de romper las bolsas, cuando estamos en pleno trabajo de parto, cuando se hace la amniorexis, primero hay que palpar bien que no estemos palpando cordón, porque si no podemos tener, no sé si tengo acá una imagen, si no, aquí está, si no vamos a tener esto, ¿no? Prolapso de cordón, ¿no? Prolapso de cordón. Cuando se presenta esto y se hace eh, amniorexis, en el caso de una, de un
de una inserción velamentosa, podemos tener ruptura de vasa previa, se rompen. ¿Por qué? Porque en este caso, bueno, acá el cordón umbilical es un cordón umbilical normal, solamente el problema es que está por delante de la presentación, ¿no? Y está ahí el cordón, es un prolapso de cordón. Pero imagínense si fuera una inserción velamentosa. Uy, eso es muerte rápida, ¿no? Porque se rompen todos los vasos. Acá todavía el bebito nos puede aguantar, entonces nada más está aquí el cordón umbilical, entonces tratar de subir al bebito un poco y meter el cordón para que no comprima, porque si no también esto le va a producir sufrimiento fetal al bebé, ¿no? De hecho. Entonces esto también es una cesárea de emergencia, pero todavía nos puede esperar. En cambio, en una basa previa no, ¿no? En una basa previa, ¿no? El bebito se mueve más rápido, se muere rapidísimo. Entonces, esa es una cesárea de superemergencia, ¿sí? A basa previa, ¿ya? La otra presentación, la otra distosia por distosia de cordón umbilical, es esto, ¿no? Lo que les decía, procúbito y prosidencia de cordón. Este es el prolapso. Entonces vamos a tener dos tipos en el prolapso de cordón. El procúbito y la prosidencia de cordón. ¿Cuándo decimos prosidencia de cordón? Prosidencia de cordón es cuando está prolapsado el cordón, pero las membranas están rotas y se está saliendo todo con líquido y todo, ¿no? En cambio, en el procúbito del cordón, las membranas están íntegras, pero el cordón está ahí flotando, no está acá. Las membranas todavía están íntegras. Cuando se rompe, ya pues se sale todo, se sale el bebé comprime el cordón y el bebito puede hacer sufrimiento fetal rapidísimo. En cambio, cuando es procúbito, todavía las membranas están íntegras, entonces eh, todavía nos da chance, ¿no? Nos da chance de poder, de que ese bebito no vaya a pasar todavía nada con el bebé, porque el peligro va a ser aquí que se comprima la cabeza, ¿no? Se comprima la cabeza del cordón y contra el cordón umbilical. Entonces, estos también son cesárea de emergencia. Esto no va a ir por parto vaginal, imposible, ¿no? No puede salir por parto vaginal. Estas son cesáreas de emergencia, ¿ya? Cesáreas de emergencia. Bien. Entonces, esas serían las distocias por el cordón umbilical. Por el líquido amniótico, oligohidramnios, polidramios. Entonces, ya imagino que también ustedes ya han hecho en sus rotaciones, o cómo medimos el líquido amniótico. Entonces, tenemos aquí la barriguita de la mamá, vamos a dividir en 4 cuadrantes. Entonces, ponemos el transductor del ecógrafo y medimos en cada cuadrante en forma paralela, ¿no? El líquido amniótico. La suma de los 4 cuadrantes es lo que nos va a dar el índice de líquido amniótico o índice Phelan, le llaman también. Índice de líquido amniótico. Cuando decimos oligohidramnios, cuando la sumatoria de todo eso es menos de 5 centímetros cúbicos o 50 ml, no se quieren, en mililitros o en centímetros cúbicos. Y cuando decimos polihidramnios, cuando es más de 25 cc o 250 mililitros. O 250 mililitros, que es lo mismo, ¿no? Ahí decimos oligo o polidramios, ¿no? Entonces, ¿en qué situaciones vamos a tener oligo o polidramios? Eso también después vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en el oligohidramios, la principal causa es preeclampsia, por ejemplo, ¿no? O las infecciones por TORCH. De eso nos produce oligohidramios. Polihidramios, la más frecuente son idiopáticas, ¿no? Y entre otras. Bien, entonces, el mayor problema del oligohidramios es pues que nos va a producir un RCI, una restricción de crecimiento intrauterino. ¿Por qué? Porque ese bebito no va a crecer bien, pues porque no hay buen flujo, no hay buena cantidad de líquido. Y en el polihidramios, entonces hay que descartar que ese bebito no tenga algún tipo de malformaciones, sobre todo malformaciones neurológicas, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a ver después. Entonces, polihidramios y oligohidramios, ¿sí? Esas van a ser las cistosis por líquido amniótico. Por la placenta, pues vamos a tener varias. Por ejemplo, la placenta previa.
el desprendimiento prematuro de placenta, que es emergencia. Esta es emergencia inmediata. ¿Por qué? Porque esto produce sufrimiento fetal agudo. Eso es cesárea de emergencia. Placenta previa, bueno, no está en emergencia, pero es una placenta previa, todavía podemos tocolizar, pero la que sí es cesárea de emergencia, aquí ya no es necesario ni siquiera pensar si el bebito es prematuro o no, porque ese bebito se muere. Placenta, desprendimiento prematuro de placenta es cesárea de emergencia. ¿Ya? Cesárea de emergencia. En cambio, la placenta previa, cuando se trata de esperar porque por lo menos el bebito tenga más de 34 semanas, ¿no? Y si es que no sangra, si no sangra, reposo absoluto y esperar hasta que sangre. Si es que empieza a sangrar, pues ya cesárea, ¿no? Pero de preferencia esto se puede esperar, pues, ¿no? Cambio, el desprendimiento prematuro de placenta es una emergencia aguda, eso ya cuando hagamos hemorragia, una hemorragia aguda, eso es cesárea de emergencia, ¿no? Por la placenta, ¿no? Entonces, esas van a ser las principales complicaciones, ¿no? Por las membranas ovulares. Fetales. Dentro de las distocias fetales, dentro de las distocias fetales, vamos a tener primero, bueno, esto ya lo hemos visto ya varias veces, ¿no? ¿Cuál es el hábito fetal, la actitud fetal? La actitud fetal es esta, ¿no? El bebito tiene una forma de C, ¿no? Tiene una forma de C, y de modo que está flexionado, ¿no? Está flexionado en toda su extensión el bebito. Permite una flexión miren, de la barbilla, de la carita hacia el tórax, del muslo hacia el abdomen, las manitos incluso, ¿no? Las rodillas están flexionadas y las mismas manos también entre sí están entrecruzadas, las manos y los pies. Esa es la actitud fetal. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras distocias cuando tengamos distocias de presentación? Ya hemos dicho la presentación. La presentación fisiológica es la cefálica, ¿no? La presentación fisiológica es la cefálica. Cuando decimos presentación, cuando qué parte del polo fetal es la que se insinúa en el canal del parto y por lo tanto sea capaz de terminar el trabajo de parto. Entonces, ¿cuál es la fisiológica? La presentación fisiológica es esta, ¿no? Que sea cefálico. Cefálico. Por lo tanto, lo contrario será distóxico, ¿no? Lo que sea, que sea oblicuo, ¿no? Oblicuo, o perdón, podálico. Lo podálico entonces será lo distóxico. Acuérdense que el feto solamente tiene dos polos, el polo cefálico y el polo podálico. Entonces, el polo podálico será pues la presentación anómala. La posición es la referencia del eje, qué parte de referencia del feto, izquierdo o derecha, está en relación al de la madre, ¿no? Al eje de la mamá. Entonces vamos a tener derecha e izquierda si está en longitudinal. ¿Y cuál es la situación? El eje mayor el mayor eje de la mamá en relación al mayor eje del bebé. Entonces la relación más frecuente es la longitudinal, ¿no? Longitudinal. Entonces, ¿cuál es el SPP fisiológico? Hemos dicho longitudinal cefálico izquierdo. Hemos dicho que izquierdo es más frecuente por el diámetro oblicuo, ¿no? Bien. Y la actitud fetal. Ahora, las variedades de posición. También, la variedad de posición, ya hemos dicho, el resto serán pues las deflexiones. ¿Cuál es la variedad de posición fisiológica de longitudinal cefálico? Será la variedad occipito, ¿no? La variedad que está en occipucio. En occipucio. Y de esas, la más frecuente es la occipito ilíaca izquierda anterior, porque va a rotar solamente 45 grados. Un occipito posterior, por ejemplo, va a tener que rotar 135 grados, ¿no? Más tiempo, entonces ya será distóxico. Entonces, ¿cuál es lo fisiológico? Que esté encefálico y que esté en variedad de vértex, ¿no? De vértex.
Entonces, ya hemos visto acá, ¿no? La variedad de vértex, ¿no? Donde el vértex está hiperflexionado, hiperflexionado. El resto, entonces, ya hemos visto, la de vértice o la de vértex, esa es la fisiológica. ¿Por qué? Porque en este caso nos, este, nos está ofreciendo el menor diámetro, que es 9.5 centímetros, ¿no? En cambio, ese es el suboccipito bregmático. En cambio, la de bregma o de sincipucio, su mayor diámetro que nos está dando suboccipito frontal. ¿Cuánto mide? 10.5 centímetros. Mire, suboccipito frontal. En la de frente es el que más diámetro nos da, 13.5 centímetros, ¿no? Su diámetro este, mento o mento bregmático, ¿no? Y la de cara, submento bregmático, que nos da también un diámetro igual que el de vértex, 9.5 centímetros. Hemos dicho que podría salir menos una, ¿no? Menos una. Bien, entonces, antes de entrar a esto, vamos a tener, vamos a hacer acá. Dentro de las histocias fetales, vamos a tener las anomalías del desarrollo, primero. Entonces, entonces, dentro de estas histocias fetales, vamos a tener las que son anomalías, las anomalías que son del desarrollo fetal, del desarrollo fetal en sí, ¿no? Después vamos a tener las anomalías que son de presentación, las anomalías de situación y presentación, de situación y las de posición, ¿ya? Dentro de las anomalías del desarrollo, vamos a tener acá la principal, la macrosomía fetal. Hemos dicho macrosomía cuando mide más de 4 kilos. Más de 4 kilos. Ese bebito, por ejemplo, va a salir con muchos problemas. Entonces, de preferencia, cesárea, ¿no? Cesárea. Cuando haya malformaciones fetales, como por ejemplo, hidrocefalia. Un bebito con una tremenda cabeza, con hidrocefalia, no va a salir, pues, ¿no? Cesárea también. O que tenga tumores abdominales, o que tenga defectos de pared. Y hemos dicho, ¿no? Como por ejemplo en la hierofalocele. O los siameses, por ejemplo. Siameses. Entonces, esto será pues cesárea, ¿no? Cesárea. Otro, los embarazos múltiples. Los embarazos múltiples, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos también cesárea, ¿no? Cesárea de preferencia. Ahora que todo es cesárea, preferir antes de tener problemas, porque si no, con todo, nos llenamos de problemas, de problemas médico-legales, ¿no? Dentro de las anomalías de presentación, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, las cefálicas, si son cefálicas, pero cefálicas que son deflexionadas, por deflexión. Las que hemos visto. Una es la hiperflexión, que es la normal, la de vértice, y las otras, las de deflexión, pues, que son la de Bregman o sincipucio, que se llama igual, la de cara y la de frente, ¿no? Cara, frente y Bregman. Entonces acá tenemos esos tres, cara, frente y de Bregman o de sincipucio también. La otra presentación
Distóxica será la podálica, pues, la presentación podálica. También vamos a tener las compuestas. ¿A qué se refiere con las compuestas? Por ejemplo, el bebito puede estar encefálico y de vértex, pero de pronto se le ocurre ponerla al bebito o sale con la manito encima de la cabeza. Ya, pues es una presentación compuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a dar un diámetro mayor. Acuérdense que el bebito nace, el de vértex, sale con un diámetro de 9.5 centímetros. Entonces ese diámetro se va a aumentar si viene compuesta, ¿no? Se va a aumentar y si es que sale, va a salir pues mal ese bebito. O puede que salga, ¿no? Pero ahora, la compuesta también sería la que hemos visto hace un rato, la del, este, la la prosidencia o procúbito de cordón, ¿no? Cuando está componiéndose con otra parte que no sea la cabeza. ¿Ya? Esas en las anomalías de presentación, entonces cefálicas, pero las deflexionadas, en la podálica y la compuesta, ¿no? Las anomalías de situación, acá, ya no nos va a alcanzar. Las anomalías de situación, la transversa, pues. Transversa, ¿no? Situación transversa. Esa también cesárea, porque eso no va a salir, pues nunca. Anomalías de posición, ¿a cuáles? Dentro de, como les decía, dentro de la cefálica, ya está en una cefálica adecuada, pero se queda en variedad, digamos, la variedad, ¿no? Variedad posterior persistente. Esa es la más frecuente de las variedades que no salen. Una posterior persistente. Acuérdense que cuando hace la rotación, rota 45 grados, pero si está en una mala posición desde el inicio en pie, y se queda en posterior, va a tener que rotar pues hasta 135 grados. Entonces, eso nos va a demorar más tiempo, por lo tanto, va a aumentar el tiempo de la dinámica, del motor, o sea, todo se termina alterando, ¿no? La paciente se cansa, llega al agotamiento. Entonces, esta variedad posterior persistente también es una causa frecuente de cesárea, porque no sale, pues. Entonces, por ejemplo, esos expulsivos prolongados que están más de una hora, hemos visto cuál es lo normal, una hora en el expulsivo, en una hora en una multi, en una prima y más de 1.5 horas. Entonces, ahí veremos que es un expulsivo prolongado. Variedad posterior persistente, variedad posterior persistente, ¿no? Entonces, ese posterior persistente es una causa frecuente de cesárea también, ¿no? De cesárea. Bien. Entonces, ¿no? Esta también puede ser considerada una compuesta, lo que hemos visto acá, ¿no? Una compuesta. ¿Por qué? Porque no solamente está la cabecita, sino también está esto, ¿no? Está el cordón umbilical. Puede estar presente una manito, que esta manito se ponga acá. Entonces va a aumentar el diámetro. Eso también, pues, es una distosia de presentación, ¿no? Ya no, ¿por qué? Porque el diámetro nos va a aumentar, ¿no? El diámetro nos va a aumentar. Bien, entonces hemos visto esto, las variedades dentro de la flexión, que esta es la fisiológica, la de Vertex, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, pues, el trabajo de parto, acuérdense, que va a venir desde el útero, la triple gradiente viene del fondo uterino, ¿no? La fuerza, viene el vector. Entonces llega sobre el hueso del axis, perdón, de modo que va a palanquear, pues, ¿no? Entonces va a producir dos fuerzas acá, miren, fuerza más larga y la otra más corta. Entonces, ¿por dónde se va a ir la fuerza? Donde está más largo, pues aquí de acá. Entonces, ¿qué pasa? La cabecita va a flexionar, va a hiperflexionar. En cambio, en la de Bregma, por ejemplo, miren, las fuerzas son iguales, entonces queda en una posición indiferente. Acá en la de frente, está hiperflexionando porque se está yendo, la fuerza esta es mucho más grande que la de este lado.
y en la de cara pues mayor, ¿no? Entonces la idea de la de frente es que se convierte en una de cara, ¿no? Y entonces, dentro de las distocias fetales hemos visto la transversa cesárea, en los macrosómicos, por ejemplo, vamos a tener distocia de hombros, porque puede salir la cabeza ya pues, haciéndole cristal y todo. Pero ¿qué va a pasar? Que los hombros se van a atrapar, pues en los macrosómicos. Esa es la causa más frecuente de distocia, la distocia de hombros. Entonces, para eso van a haber algunas maniobras que nos van a ayudar. Ya su compañera que va a exponer parto podálico y nos va a hablar algunas maniobras. En realidad, la mayoría de las maniobras se han creado para el podálico, pero se han terminado usando, por ejemplo, para los macrosómicos. ¿Cuál es esta? La maniobra de Maher-Rober. Cuando no sale, se queda atrapado el hombro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empujar. Miren, hacen una hiperflexión, acá, una hiperflexión de la pierna de la mamá hacia el abdomen. Y otro ayudante con la mano presiona sobre el pubis acá. ¿Para qué? Para poder hacer que el hombro pueda pasar a través del canal del parto, ¿no? Pasando la sínfisis púbica. Esa es la idea. Y mientras tanto, el otro colega lo que hace es levantar la cabecita bajar la cabecita para que salga luego el hombro anterior. En la maniobra de Wood, acá lo que hace el que está atendiendo el parto, mete la mano, ¿no? Introduce la mano hacia el canal del parto con la finalidad de poder empujar al feto. Miren, empuja al feto, ¿para qué? Para que el hombro anterior pueda salir. En la maniobra de Sabanelli, lo que se hace es, al bebito, si es que no sale ninguna de estas maniobras, no nos ayudan, entonces la idea es volver a introducir el feto hacia el canal del parto para que pueda salir por cesárea. No hay otra. Se hace una rotación, dependiendo hacia dónde esté la carita, una rotación para volverlo a meter al feto, ¿no? Una rotación para ponerlo en occipito anterior. Miren, lo pone en occipito anterior, de modo que luego, como se puede introducir nuevamente la cabeza del feto. Eso cuando ya no ayuda, ¿no? Cuando no ayuda. Entonces, una de las principales causas, pues, de las distocias de presentación son estas, las deflexiones. Esto estamos hablando en la cefálica. Entonces, miren, en cefálico, que esto es lo fisiológico, esto es lo eutóxico, ¿no? Fisiológico, eutóxico. El punto de referencia aquí es el occipucio, ¿no? El occipucio. Acá, donde está esto, el occipucio. El diámetro que nos va a ofrecer es el suboccipito bregmático, y hemos visto es el menor diámetro, 9.5 centímetros. En todo el canal del parto pasa con este diámetro, suboccipito bregmático de 9.5 centímetros. Este es parto vaginal. En cambio, las deflexiones vamos a tener estas tres, la de sincipucio de Bregma. En la de sincipucio, el punto de referencia es el Bregma. Nos va a ofrecer su diámetro occipito frontal que mide 12 centímetros. Puede nacer por parto vaginal. Podría nacer por parto vaginal. La frecuencia, la frecuencia de la de Bregma, en la de Bregma la frecuencia es de 1%, y el diámetro que nos va a dar el occipito frontal, que es 12 centímetros. Generalmente la de Bregma se presenta en fetos pequeños, ¿no? Pueden nacer. El punto de referencia es la fontanela anterior o Bregma, como hemos dicho. Pueden nacer, pero la idea es que cuando pase la rodilla del feto, la rodilla, perdón, del pubis, la idea es que este bebito pueda flexionar. Si flexiona, parto vaginal.
Pero si no flexiona, este bebito tiene que nacer por cesárea. No va a salir. Es el primer grado, el grado 1. Sería la deflexión leve, ¿no? Una deflexión leve. En la de frente es la deflexión moderada o grado 2. O grado 2. En este caso, el punto de referencia, es la nariz, ¿no? La frecuencia es 1 en 3.000 partos. 1 en 3.000 partos. Raro, pero se presenta. El principal factor de riesgo, ¿cuál es acá? Acá el principal factor de riesgo es la multiparidad. Esto sucede en pacientes multíparas, en un 75%. En ellas podemos tener esta presentación. Punto de referencia entonces es la nariz. Este es el segundo grado. Este sí o sí sale por cesárea. ¿Por qué? Por esto, ¿no? Porque nos ofrece su mayor diámetro, que es 13.5 centímetros. No va a salir ese nunca. Entonces esta presentación va por cesárea, ¿no? Cesárea. ¿Por qué? Porque su mayor diámetro es el que nos está presentando. Finalmente, la presentación de cara. Acá nos presenta el diámetro submentobregmático, que es 9.5 centímetros. Hemos dicho que es igual que este, ¿no? Este podría salir, su frecuencia es de 0.2 a 0.5%. Su punto de referencia es el mentón. Su punto de referencia es el mentón. Pero no todos salen, ya hemos dicho, ¿no? Por vía vaginal, ¿quién va a salir? La presentación de cara anterior. Y por cesárea, la presentación posterior. Este es el mayor grado de flexión, el grado 3, la severa, ¿no? Que pueden nacer por vía vaginal, podrían nacer, ¿no? Pero el problema es, el problema en estos casos, a ver, es cómo va a salir el bebé. Miren, en esta, por ejemplo, en la de frente, si es que esta es la posición indiferente, ¿no? La posición indiferente. Pero en vez de esa no va a salir, pues. Si no logra flexionar esta carita acá, no va a salir. Nos está dando un diámetro de 12 centímetros. Entonces, este por cesárea. El de cara. El de cara, en la presentación de cara es interesante. Es interesante poder entenderla. ¿Y cómo diagnosticamos? Miren, nosotros hacemos la maniobra de Leopold, ¿no? Al hacer la maniobra de Leopold, podemos, con las maniobras de Leopold, sin hacer tacto vaginal, podemos diagnosticar sí. ¿Por qué? Porque cuando tocamos, mire, vamos a encontrar aquí este ángulo. Ese se llama signo del hachazo, como un hacha, ¿no? Signo del hachazo. Y cuando hacemos el tacto vaginal, ya pues vamos a reconocer toda la carita al hacer el tacto vaginal. La nariz está en el centro y el mentón a la periferia. Entonces acá, si es que, tenemos que ver si es un mento anterior o es un mento posterior. Entonces, miren, en la de cara anterior, en la mento anterior, el fetito, ¿por qué sale? ¿Por qué sale? Miren, está saliendo, nosotros hacemos el signo del hachazo, verificamos, hacemos tacto vaginal, encontramos todo esto. Entonces, si es un aumento anterior, sí podría salir. ¿Por qué? Miren, aquí hay una hiperflexión de la cabecita, entra. Y acá más o menos en el pubis, ¿cuánto mide esto? Mide más o menos unos 4 centímetros. Entonces el bebito aquí que está hiper extendido, está en su máxima extensión, entra, va a pasar el cuellito del feto y cuando finalmente logra pasar, acá va a ser una flexión de lo que está deflexionado hacia una flexión. Y acá solamente avanza por 4 centímetros nada más. Logra vencer esta rodilla, hace una flexión y sale el bebito.
En cambio, no, es lo mismo, ¿no? Miren acá. Entonces, miren, sale, solamente está aquí 4 centímetros. El mentón tiene que presionar. Y acá esta cabecita a la vez, a la par que hace, está botando esto, ¿no? Está empujando, porque esto es flexible, pues es el coxis. Entonces, ese bebito puede salir, ¿no? Finalmente hace como un corcho cuando sale, hace como un corcho, sale esto con fuerza, hace una hiperflexión y esto sale. ¿Por qué? Porque esto mide 4 centímetros nada más. En cambio, ¿qué pasa en la mento posterior? Esta nunca va a salir. Este es un parto obstruido. ¿Por qué? Porque el bebito está saliendo, a pesar de que está haciendo aquí una gran hiperflexión, acá se queda con este signo del hachazo que hemos visto, pero ya no tiene a dónde vencer más. No tiene a dónde vencer más. Y lo que es más, como dice acá, miren, si bien es cierto, está ofreciendo su diámetro de 9.5 centímetros, cuando llega acá, ¿qué va a ofrecer? Va a ofrecer este diámetro que mide 13 e incluso hasta 15 centímetros. Este es el diámetro sincípito preesternal. Diámetro sincípito, sincípito preesternal. Preesternal. Bueno, ese es el diámetro que va a presentar 13 a 15 centímetros. Y encima esto, ¿cuánto está midiendo todo esto desde acá? Está midiendo más o menos unos 12 centímetros, ¿no? Hasta el coxis, desde el promontorio. Entonces, hasta llegar acá es 12, es largo el trayecto. En cambio acá, si es un anterior, solamente aquí tiene, lo único que tiene que vencer son 4 centímetros. Aquí es largo, entonces ese bebito queda atrapado. Por lo tanto, un amento posterior sale nunca, ¿no? La que sí va a salir es la mento anterior. Pero preferible es que nazca por cesárea, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener esto, ¿no? Este es el principal problema. Va a estar la carita edematizada, llena de escoriaciones, llena de lesiones en la carita, miren, todo edematizado. Entonces, preferible que ese bebito pueda nacer por cesárea. ¿Por qué? Porque obviamente la estructura de la cara no es la misma, pues, que la estructura de la calota. La calota craneana pues, es dura. Entonces puede soportar todo eso, pero en cambio la cara no, pues la estructura es diferente. Entonces, mejor una presentación de cara va por cesárea, ¿ya? Va por cesárea. Esta, esta imagen es importante que la entiendan porque, vean, es más o menos algo así el canal del parto, ¿no? Es como un cilindro. En la parte anterior, miren, esta imagen nos va a ayudar a entender por qué el bebito tiene que rotar para salir en el canal del parto. Tiene que rotar. ¿Por qué? Porque miren este círculo, el diámetro, perdón, la pelvis, este, el estrecho superior de la pelvis es más transversa, su diámetro mayor es el transverso, ¿no? Después se va, miren, hace como una cintura acá, de modo que en el diámetro inferior, su mayor diámetro es el diámetro antero-posterior. Entonces, para que este bebito pueda sortear, pueda sortear toda esta zona y vencer, tiene que rotar para vencer finalmente aquí las espinas isquiáticas y las espinas ciáticas en el estrecho medio. Y tiene que vencer también la rodilla del pubis. Entonces, por eso es que el bebito tiene que rotar. E imagínense si ese bebito está en occipito posterior, como les decía, en la variedad, cuando este es, a ver, este es, ¿no? Entonces aquí está el pubis y aquí está el coxis. Si ese bebito está, está mal esta idea. Ya. Entonces, cuando el bebito está así, en occipito ilíaco izquierda anterior, ¿ya?
occipito ilíaco izquierdo anterior. Este es así. Aquí. Tengo occipito ilíaco izquierdo anterior. Para hacer eso tiene que vencer ¿cuánto? Solamente 45 grados. Solo 45 grados. Pero ¿qué va a pasar si ese bebito está en occipito posterior? Si ese bebito está así. Si está en occipito posterior. Tiene que rotar ¿cuánto? 135 grados cuando esté en occipito posterior. Para poder salir. O sea, tiene que salir rotando, rotando hasta que pueda salir al estrecho inferior. Todas las presentaciones terminan en occipito anterior para poder salir, ¿no? Es como en la cara, que decía, el occipito anterior es más fácil que puedan vencer en anterior el pubis, no así el coxis, porque el coxis mide más, mide más, tiene más espacio, ¿no? En cambio el vértex no, o perdón, el pubis no, solo son 4 centímetros que tiene que vencer esa rodillita, nada más. Entonces, al momento de palanquear, al momento de rotar, es que fácilmente después puede hacer una reflexión y salir este bebé, ¿no? Entonces, el occipito posterior persistente, ¿no? Está hacia atrás, no va a salir el occipito. Entonces, para que el occipital se pueda, tiene que rotar para ir hasta anterior en 135 grados. Si es que no logra rotar, va a terminar en cesárea, ¿no? Cesárea. ¿Por qué? Porque no solamente va a presentar una distocia de variedad, sino también una distocia dinámica, porque el motor va a haber un agotamiento de la mamá, se va a agotar, va a haber una hipodinamia y se queda ahí. Entonces, acuérdense que con cada contracción el bebito está haciendo para que pueda rotar, pueda moverse, finalmente salir del canal del parto, ¿no? Entonces, si no hay una buena dinámica, esto nunca va a suceder, ¿sí? Entonces, miren, este es el occipito posterior persistente, persistente. Ahora, en las presentaciones de cara, aparte, van a también haber algunas otras malformaciones que podríamos tener, ¿no? Me olvidé comentar, los acráneos, por ejemplo, las lordosis, los anencefálicos, hidrocefalia, o las que tienen bocio congénito. Justo en la mañana estaba conversando con un colega y no salía, estaba en un expulsivo prolongado. O sea, si hay una paciente que está con un expulsivo prolongado es por algo, ¿no? Y no se dieron cuenta, lo que pasa es que tenía una tremenda tumoración acá. Era un encefalocele, ¿no? Entonces el bebito, por ejemplo, nunca va a salir. Entonces, todas estas distocias, no son distocias fetales, se pueden presentar. Entonces, para eso está hacer un diagnóstico oportuno, ¿no? Un diagnóstico oportuno. Ver cómo está, ver cómo está, ver cómo está ese bebito, ¿no? Las presentaciones en transverso también, pues, ¿no? Esas nunca van a salir también. Entonces necesita una rotación, el posterior persistente necesita una rotación. Que se puede ayudar en forma manual, sí, se puede hacer en forma manual, pero de preferencia cesárea, ¿no? Porque estos bebitos pueden hacer sufrimiento fetal, pueden hacer sufrimiento fetal agudo. Entonces, de preferencia, hacer un buen diagnóstico y poder terminar el embarazo, poder terminar de mejor manera el parto, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, esas son las distocias perdón, un parto distóxico, ¿no? Un parto distóxico. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Los entendió por qué el de la cara posterior es el que sale y no perdón, el cara anterior es el que sale y no el de mento posterior, ¿no? El mento posterior no va a salir por todo lo que les he explicado. Entonces, espero que con eso haya quedado claro.
Mento anterior sí sale, pero mento posterior, nunca, no va a salir, ¿no? Nunca va a salir, queda atrapado, es un parto obstruido, ¿sí? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta ahí? Doctora, una pregunta. En sí, Sí. acerca de lo que nos mencionó acerca de las distocias mecánicas, distocias fetales, todo eso es lo que da la definición a un parto distócico. Ujú. Eh, eh, pero también que digamos que tenga un periodo expulsivo largo, también sería o entraría De las dentro de la distocias. definición de distocias. Claro que sí, claro que sí. ¿A quién preguntó? Edison, doctor Edison. Edison, claro. Esas sí les comenté al inicio cuando a ver, no sé, cuando les dije hay un parto prolongado y un parto precipitado cuando iniciamos. Eso tiene que ver mucho con el expulsivo, ¿no? Un parto por ambos lados, ¿no? Es distóxico también. Un parto prolongado o un parto precipitado. Acá les puse en la primera lámina, ¿no? El parto precipitado, cuando en una nulípara o en una multípara, digamos, en menos de una hora ya está dando el parto. Los 10 centímetros se completan en menos de una hora. O en una nulípara, 5 centímetros en una hora. Es mucho, ¿no? Acuérdense, 1.2 centímetros por hora se dilata y en una uno, ¿no? Entonces, si es que va fuera de estos rangos, es también distóxico. Ahora, un expulsivo prolongado, más de una hora y media en una nulípara que esté en expulsivo, o una multigesta más de una hora en un expulsivo, también eso es expulsivo prolongado. Entonces, es también una distosia. O sea, eso es parte de la dinámica, pues, es parte del motor. Está dentro de la dinámica del motor. Y sí les puse. Aquí está, ¿ven? ¿Se ve la imagen? ¿Sí, Sí, no? doctora. Y aquí está. Ay, perdón. Aquí está, ¿no? Un prolongado y un precipitado. Este es el expulsivo prolongado. Ese es el prolongado. Entonces, cuando se acuerdan en la anterior clase hemos hablado del partograma, ¿no? Si se va de esa línea de acción en el partograma, entonces significa que está pasando algo malo, ¿no? Entonces, hay que descartar el por qué. Si es una distosia mecánica, dinámica, o es por la pelvis o es por el feto. Entonces, por qué está siendo prolongado? Dentro de esos expulsivos prolongados, pues están lo que les dije, la variedad en occipito posterior persistente. La última imagen, esa es la última imagen que les he mostrado, ¿no? Esta, el occipito posterior persistente. Esta. Esta es la principal causa de expulsivo prolongado, el occipito posterior persistente. Es un expulsivo prolongado. Entonces, eso nos va a llevar a todo lo que dice acá, a una, a una deshidratación, nos va a llevar a complicaciones como corio, amnionitis o endometritis, acidosis fetal, sufrimiento fetal agudo y atonía uterina. El parto prolongado, generalmente es pues en el expulsivo ese parto prolongado. Occipito posterior persistente, más frecuente, ¿no? Cuando estamos hablando de una presentación cefálica de vértex, ¿no? Podemos tener ese occipito posterior persistente y esa es la principal causa de expulsivos prolongados, ¿no? Entonces, por ambos lados estamos, eh, es un parto distóxico, ¿no? Parto distóxico, ¿sí?
¿Está claro? Sí, doctora, muchísimas gracias. Bien. Bien, entonces ahora todavía tenemos tiempo. Vamos a hacer hiperemesis gravídica. ¿Ya? Perdón, esto. Ay, no, no. Bien. Entonces ahora vamos a hacer hiperemesis gravídica. ¿A qué se refiere con la hiperemesis gravídica? Normalmente en el embarazo, en las primeras semanas, están las náuseas y los vómitos presentes. Esa es una emesis fisiológica normal, que representa más o menos, se presenta en un 50-90% de las gestantes. Bastante frecuente en el primer trimestre, sobre todo hasta antes de las 9 semanas del embarazo, ¿no? Antes de las 9 semanas del embarazo. Y desaparecen a las 16 semanas. Eso es lo normal. Leve es cuando se presentan 1 a 2 vómitos al día y tolera la ingesta, ¿no? Tolera la ingesta. E incluso esto puede ir hasta las 12 semanas, no se puede prolongar, no solamente se puede prolongar no solo es hasta las 9 semanas, sino que se puede prolongar hasta las 12 semanas, ¿ya? Hasta las 12 semanas. Y desaparecen sí a las 16 semanas, pues ya en el 90% de las gestantes. Eso es lo normal. Esa es la emesis fisiológica, la emesis gravídica normal. Pero la hiperemesis gravídica, que felizmente es poco, 0.5 a 2% de las gestantes de hiperemesis gravídica, realmente hiperemesis, ¿no? Es la forma más grave de presentación de náuseas y vómitos persistentes, como dice acá, que son repetidos e intratables. Eso es lo peor de todo, que es intratable a veces. Hay una gran intolerancia a la gestante. Se va a caracterizar por esto, sobre todo porque hay una pérdida de peso, porque hay una gran deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas. Generalmente las gestantes, justo por las náuseas, pierden peso, pero no tanto. Y finalmente el diagnóstico de hiperemesis gravídica siempre será de exclusión. ¿Por qué? Vean. Hay una serie de teorías y la que más tiene relación con la hiperemesis gravídica es la teoría hormonal, ¿no? La teoría hormonal. ¿A qué se refiere? A los niveles elevados de la beta-HCG. Acuérdense que el HCG tiene una estructura muy semejante a la TSH, a la hormona estimulante de la tiroides. Por eso es que nosotros tomamos la beta-HCG para hacer el diagnóstico. Su máximo pico de la beta-HCG es a la semana 12. Por eso es que les decía acá, ¿no? Que se puede presentar hasta las 12 semanas. ¿Por qué? Porque ahí es donde la beta-HCG tiene su mayor pico. Y esta HCG es la que produce las náuseas. Por lo tanto, si la HCG tiene una estructura semejante a la TSH, ¿qué pacientes son las que van a tener más problemas de hiperemesis? Las pacientes que tienen problemas de tiroides, pues, ¿no? Hipertiroidismo transitorio, hiperemesis. Entonces, ¿nos puede producir hipertiroidismo? Sí, transitorio. ¿Y en quiénes más? ¿En quiénes más está elevada la TSH, la hormona estimulante de la tiroides? En la mole hidatiforme, o también llamada enfermedad trofoblástica gestacional en la mole. ¿Quiénes más? Gestaciones múltiples. En ellas está elevada la beta-HCG. Entonces, ¿quiénes son las que van a presentar? O sea, ¿en qué pacientes tenemos que sospechar que tengan una hiperemesis así tan fuerte, una hiperemesis gravídica severa? Aquellas pacientes que tienen problemas de tiroides, hipertiroidismo, que tienen mole hidatiforme o que tienen embarazo múltiple. ¿Mm? Hay una predisposición familiar también, predisposición personal. Si han tenido hijas o hermanas de mujeres que presentaron sus embarazos,
Si la gestación anterior te presenta náuseas y vómitos, también. Entonces, ¿qué es importante acá? Medidas preventivas, medidas higiénico-dietéticas. ¿Cuáles son entonces los factores de riesgo importantes para tener hiperemesis? Antecedente de hiperemesis, la nuliparidad, edades extremas. El factor psicológico juega mucho acá, ¿no? Entonces, las edades extremas por ahí también se entiende. La obesidad, embarazos múltiples, el embarazo molar, la mólida tipo. Entonces, ¿cómo hago yo el diagnóstico de una hiperemesis? El diagnóstico de hiperemesis, vamos a tener un diagnóstico clínico y un diagnóstico también con laboratorio. Entonces, clínicamente se caracteriza porque son vómitos incoercibles, sobre todo en las primeras semanas de gestación. A las 12 semanas el mayor pico, por la HCG que ya les comenté. Y a las 16 semanas ya empieza a disminuir, ya la paciente empieza a tolerar mejor. ¿Por qué? Porque acuérdense cómo era la meseta del HCG. La HCG hace esto, llega a las 12 semanas, que es su mayor pico, de ahí hace una pequeña meseta, llega a las 16 semanas y de ahí baja un poco, pero nunca desaparece y se queda en meseta. Por eso es que las náuseas están más fuertes a las 12 semanas. Aquí la paciente es que se empieza a tratar de equilibrar y a las 16 semanas ya pues empieza a disminuir la molestia, ¿no? Aparte de los vómitos, ¿qué va a tener la paciente? Signos de deshidratación. ¿Y cómo yo sé que esa mi paciente tiene deshidratación? ¿Por qué? Porque está taquicárdica, porque tiene hipotensión, porque tiene el signo de pliegue, ¿no? El signo de pliegue positivo. Lo que hacíamos en los bebitos, ¿no? Que tienen diarreas, aunque ahora ya no hay tanto, pero cuando yo hice internado había unas faltas, sobre todo en el campo, ¿no? Esos bebitos que hacen signo de pliegue positivo, ahí es muy triste. La sequedad de mucosas, ¿no? Entonces, en una gestante también, ¿no? Entonces, ¿cómo yo diagnostico que mi paciente tiene deshidratación clínicamente? Porque está taquicárdica, hipotensa, signo de pliegue positivo y mucosas secas. ¿Y cómo sé que mi paciente, esto es importante, jóvenes, tiene intolerancia a sólidos? O sea, ya no soporta, al inicio es líquidos, ¿no? Pero después ya ni los sólidos los acepta. Al inicio las pacientes no toman mucho líquido porque les produce muchas náuseas. Pero ya cuando esta hiperemesis ya es patológica y hay una intolerancia a sólidos. ¿Y cómo sé que hay intolerancia a sólidos? Por laboratorio. Entonces, ¿cómo voy a hacer? La glucosa, pues, como todo lo vomita, hay una hipoglicemia, menos de 90. Le hago un examen de orina y con una tira de orina, nada más, va a salir significativo si esos ácidos cetónicos están más de 2. ¿Eso qué significa? Que esa paciente está con ayuno prolongado. Hay cetonuria. Eso significa ayuno prolongado. Cuando hay una pérdida de peso de más del 5%. Entonces, si la paciente normalmente tiene que subir de peso, pero en el primer trimestre baja. Pero si esa baja es más del 5%, no, esa paciente está realmente haciendo hiperemesis gravídica. O problemas de electrolitos, hipopotasemia, ¿no? Potasio menos de 3.5, cloro menos de 100.000 equivalentes. Entonces, ¿qué está haciendo esa paciente? Está haciendo alcalosis metabólica. ¿Cómo sé que hay alcalosis metabólica? Por el pH, más de 7.4, bicarbonato más de 26, ¿no? La presión parcial de CO2 está más de 53, anión GAP aumentado con un exceso de bases de más de 3, mayor a 3, positivo. Entonces, todo esto me dice que esa paciente está haciendo intolerancia a sólidos. Hay una escala esta es la escala de Puke, ¿no? Que me va a ayudar para más o menos ver si esa paciente realmente está haciendo hiperemesis gravídica. Entonces, se pregunta, ¿no? Si de media en un día, ¿cuántas veces al día se siente nauseosa? Menos de 1 hora, 2 a 3 horas, 4 a 6, ¿no? Entonces le vamos dando puntaje.
¿Cuántas veces vomita durante todo el día? 1, 2, 3 a 4, más de 7 veces. Le voy dando estos puntajes. De medio un día, ¿cuántas veces tiene arcadas sin llegar al vómito? Entonces, cuando digo que es leve, cuando es menos de 6 puntos, moderado de 7 a 12, grave más de 13. Entonces, toda paciente que viene con hiperemesis gravídica, parte de su control, tiene que hacerse un examen de ecografía. ¿Para qué? Para descartar, pues, no vaya a ser que sea una mola, como acá, por ejemplo, ¿no? Mira, esta es una mola iratiforme, no hay bebito. Eso cuando hagamos mola ya lo vamos a ver. Tenemos que descartar que no sea una mola. Este es el signo en tormenta de nieve en la ecografía, como una tormenta de nieve, o en panal de abejas. Evaluar, tenemos que evaluar también si esa gestación es única o múltiple, porque ya hemos dicho, los que son embarazos múltiples van a tener pues mayor posibilidad de hiperemesis, ¿no? Mayor posibilidad de hiperemesis. Entonces, aparte, tengo que pedir para ver cómo está mi paciente el hemograma, si hay hemoconcentración o no, para ver la deshidratación, ¿no? Ver déficit vitamínicos, el hematocrito, la hemoglobina, para descartar si no hay anemia, el perfil renal, haga electrolitos, ¿no? Entonces, todo eso tengo que pedir. Aparte, tengo que descartar también si no hay signos de infección, entonces tengo que pedir PCR, ¿no? Perfil hepático, el perfil hepático. No vaya a ser que tenga una hepatitis, puede ser, si es que tiene algún tipo de infección por algún lado. También se relaciona mucho con aquellas pacientes esto que tienen pancreatitis. Hay que sospechar pancreatitis, tiroides, descartar si no hay un hipertiroidismo de fondo, ¿no? Sobre todo enfermedad de Graves. Y hacer los diagnósticos diferenciales, como dije al inicio, ¿no? El embarazo, la hiperemesis gravídica es un diagnóstico de exclusión. Primero tengo que descartar que no haya signos de infección o que no haya algún otro problema, ¿no? Por ejemplo, a nivel gastrointestinal, gastroenteritis, colecistitis, pancreatitis, úlcera, apendicitis, hepatitis. ¿No? Entonces, tengo que pedir lo que sea necesario. Si es que no hay infección urinaria, pielonefritis, cólico renal, uremia. O miren, hasta una degeneración de un mioma puede producirnos también, ¿no? Entonces ahí pues habrá dolor, habrá todo. Si no hay problemas endocrinológicos como la enfermedad de Graves, hipertiroidismo, cetocidos, a diabetes. Puede empezar así. Si no hay un problema neurológico, migraña o algún tumor cerebral, laberintitis, síndrome de Meniere. Si no está haciendo abuso de drogas o hay algún trastorno de la conducta, hay pacientes anoréxicas, bulímicas. Entonces, todo esto hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Cuál es la mayor complicación de la paciente con hiperemesis gravídica? Miren, la encefalopatía de Warnick, que es por pérdida de la vitamina B1. Entonces, esto ya lo saben por neurología, ¿no? Se caracteriza por esta triada, diplopia oftalmoplégica, ataxia, confusión. Puede hacernos hemorragia digestiva alta de tanto vomitar, claro, el síndrome de Mallory-Weiss. Incluso hasta síndrome de Borja, ¿no? Pueden hacer rupturas esofágicas, trastornos psiquiátricos, ¿no? Entonces hay que descartar todo esto. Y según la gravedad, ¿a quiénes tenemos que dar o tratamiento ambulatorio o hospitalario? Si es que según esa escala de Puke está en 3 a 12, entonces todavía podemos dar un tratamiento ambulatorio. Pero si es más de 13, ingreso hospitalario. Entonces aquí vamos a encontrar intolerancia a líquidos, a sólidos, signos de deshidratación, alteración de los electrolitos, una pérdida de peso de más de 5% y fracaso del tratamiento ambulatorio, entonces tiene que hospitalizarse. Tratamiento ambulatorio, lo importante, medidas higiénico-dietéticas.
reposo postprandial. De preferencia sentada o en 45 grados. No echada, porque acuérdense que estos pacientes de por sí ya tienen reflujo gastroesofágico, empeora, ¿no? La dieta fraccionada es importante. O sea, que no coman todo en una sola. Si van a comer, digamos, si tienen un pan y ellos quieren comer pan. Entonces, el pan, que lo dividan, que lo fraccionen varias veces al día, ¿no? Que no se coman todo en una sola, porque eso aumenta más los vómitos. Evitar grasas. Todo lo que va a producir, todo lo que va a ayudar a relajar el esfínter esofágico inferior. ¿Quiénes van a? Porque acuérdense que la paciente tiene la hormona de la progesterona que va a producir, va a relajar el esfínter esofágico inferior. ¿Quiénes ayudan a esto? La grasa, las bebidas con gas, irritantes, alcohol, cafeína, ácidos, bebidas calientes. Entonces eso tiene que evitar. Si es que puede hacer psicoterapia mejor, porque aquí juega un rol muy importante el aspecto psicológico, ¿no? Acupuntura. De inicio se da tratamiento con doxilamina, que es el famoso gestagramina. Va muy bien. Piridoxina, porque acuérdense que esta paciente están vomitando, se pierden todas las vitaminas y pueden hacer síndrome de Wernicke. Posibilidad de usar el kion, jengibre, antes de las comidas principales, calma. Si es que está tomando hierro, suspender, porque el hierro empeora la hiperemesis. Hasta que se controle y después ya, ¿no? Hierro, sulfato ferroso. Aparte que el sulfato ferroso también nos produce mucho estreñimiento. Y hay que suplementar siempre ácido fólico, por lo menos hasta las 12 semanas. Pero acuérdense que las pacientes también tienen que utilizar ácido fólico por el bebé, ¿no? Porque hasta las 16 semanas tenemos la opción todavía de dar el ácido fólico para evitar defecto de tubo neural. De segunda línea podemos utilizar el dimehidrinato, difenhidramina, metocopramida, para el tratamiento de la epigastralgia o el reflujo. Podemos utilizar estos antagonistas de receptores H2, inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Y a nivel hospitalario, si es que es tanto, se les deje en NP, o sea, nada por vía oral, en ayuno, por lo menos hasta 2 días. Y si es que mejora, reevaluar. Y mientras tanto se le da pues fluidos. ¿Con qué? Dextrosa al 5%, acompañado con agregados, o cloruro, dependiendo de su grado de deshidratación. Y a eso tenemos que agregarle tiamina, ¿no? La vitamina B1, ¿no? Dextrosas con agregados, lactato o suero fisiológico, ¿no? Para la deshidratación. Metocopramida, es muy bueno la metocopramida por vía endovenosa. Ahora, no antes de la ondansetron. ¿Por qué? Porque este está relacionado con riesgo de defectos de cierre orofacial, labio leporino, paladar hendido, sobre todo si se usa en el primer trimestre. Ahora, si el tiempo de protrombina está menos del 80%, vitamina K1, ¿no? Si es que hay epigastralgia, ranitidina, pero endovenosa, esto es endovenoso, no por vía oral, está contraindicado. El pantoprazol o omeprazol, si persiste, a pesar de eso, persiste las náuseas, entonces ya, como último, metilprednisolona, ayuda. Pero el problema es igual que el ondansetron, antes de las 10 semanas está contraindicado, porque igual nos puede producir la leporina. Metilprednisolona. Entonces, entonces la idea
es evitar esa irritación, esas náuseas con todos estos medicamentos, ¿no? En caso de que la paciente ya tenga ese déficit, esa pérdida de peso más del 5%, significa definitivamente que esa paciente pues está con que está con, este, que está con una hiperemesis gravídica severa, ¿no? Entonces tenemos que evaluar y dar, y sobre todo dar el soporte psicológico, ¿no? El soporte psicológico es importante en estas gestantes. Generalmente es por eso. Entonces, por eso es que el diagnóstico de hiperemesis gravídica más es un diagnóstico de exclusión. Hay que descartar que no haya algún otro problema. ¿Mm? El tratamiento hospitalario, entonces, solo aquellas que, y está bien claro, ¿no? Aquellas que han disminuido 5% de peso, que tengan signos de deshidratación. Pero lo más importante, descartar, ¿no? No vaya a ser que tenga hipertiroidismo. El hipertiroidismo es fundamental hacer el diagnóstico diferencial. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bien, bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, ahí nos quedamos. Por favor, Kelly, les dices a tus compañeros que a la siguiente van a exponer los temas que ya les he dejado. ¿Sí? Ya, doctorita. Doctorita, respecto al examen, ya el 29, por favor, se ha quedado para que disponga su tiempo. 29. Sí, doctora. Sí, el 29 daremos el examen a la 1 de la tarde. Va a ser presencial, por favor. No, por favor, no cambiemos a otra fecha, porque el tiempo no me va a dar para otras fechas. Me va a ser muy difícil. Entonces, el 29 sí o sí tiene que ser el examen, ¿sí? Ya, doctora. Muy bien, jóvenes. Entonces, la exposición, no te olvides de decirles a tus compañeros. Nos quedamos ahí entonces, jóvenes, hasta la siguiente clase. El día lunes, ¿no? No, a ver si Kelly, por favor, el día domingo podríamos de pronto recuperar clases. Voy a ver el tiempo, ¿sí? Si no es en la mañana, en la noche. ¿Sí? Ya, doctorita. Muy bien, jóvenes. Entonces, Gracias, hasta doctora. la siguiente clase. Muchísimas gracias, doctora.